Buenas tardes, Juan Fernando. En este video le voy a explicar los códigos correspondientes al laboratorio número 4 de telecomunicaciones. En la primera parte está la codificación 8QAM, para lo cual empezamos generando aleatoriamente los datos a transmitir. Se elige la cantidad de datos y luego se llena aleatoriamente el vector de datos con los valores entre 1 y 0. Listo, acá se crean los vectores que van a almacenar los datos a transmitir y la recepción. Después se procede a crear los símbolos. Tenemos dos amplitudes diferentes y 4 fases, para así tener un total de 8 símbolos diferentes. Acá en este ciclo se analizan los datos de a 3 posiciones, ya que cada símbolo va a estar representado por 3 bits al ser 8 símbolos diferentes. Entonces se empiezan a comparar de a 3 posiciones del vector del dato y se le asigna, dependiendo de sus valores, si es 000, 001 y así sucesivamente, se le asigna un símbolo a cada uno. Después de tener ya los datos relacionados, los símbolos relacionados con los datos, entonces se procede a crear una señal de ruido aleatoria del mismo tamaño que tiene el vector que almacena los datos a transmitir. Los datos a transmitir vienen acá, que era donde se iban almacenando todos los símbolos. Entonces se crea el vector del ruido del mismo tamaño y luego se suma el vector de los datos con el ruido, de hecho simulando el canal de transmisión. Entonces, para la demodulación, lo que se hace es que se toma acá en la señal RX, que va a almacenar la señal transmitida, pero se toma entonces por cada símbolo. Entonces cada símbolo tiene una longitud de 50 datos y se procede a analizar a partir de una correlación. Entonces esa es la correlación entre la señal recibida, pues la porción de la señal, con cada uno de los símbolos. ¿Sí? Con cada uno de los símbolos esa es la correlación, y esa correlación se irá almacenando en el vector R. Al final se determina el valor máximo, cuál fue el valor máximo de la correlación. Entonces, ya teniendo este valor máximo, volvemos a recorrer el vector R para determinar en qué posición estaba este vector. Al determinar la posición en la que estaba el dato, pues la máxima correlación, entonces esa posición corresponde al símbolo. Entonces, si la posición en la que se encuentra es 1, corresponderá al símbolo 0. Si la posición es la segunda, corresponderá al símbolo 1, y así sucesivamente. Si la posición es la 8, entonces corresponderá al símbolo 7, y se va reconstruyendo la señal recibida, y también los bits de datos de una vez se relacionan con el símbolo. Cada bit de datos se relaciona con el símbolo. Este bit de datos contiene los bits recibidos después de la decodificación. Ya se grafican, y acá se procede a determinar el porcentaje de error, determinando la cantidad de unos que están malos, pues de datos que no concuerdan. Entonces se compara el dato enviado con los bits de datos, que son los datos recibidos decodificados. Si cada posición, se compara si es diferente, entonces si es diferente, entonces se va sumando la cantidad de bits malos, y ya luego de esa cantidad de bits malos se representa por medio de un porcentaje.
Esta es la codificación QAM. Vamos a proceder a correr el código para ver las gráficas que salen. Entonces acá vemos las gráficas que salieron a partir del código. Esta es la señal que se desea transmitir. Vemos las señales con diferentes amplitudes, el ruido que se generó, ahora la señal que se le suma el ruido. Esta es la señal que se transmite y estos son los datos que se obtienen a partir de la demodulación. Como vemos, hay varios símbolos que no concuerdan por la amplitud, ya que la correlación no se fija en la amplitud sino en la forma. Entonces algunos datos no toma la señal que es de la misma frecuencia pero con la otra amplitud. Y como vemos, el porcentaje de error solamente fue alto, de un 27%. Listo. Ahora vamos a proceder con la segunda parte del laboratorio, que es la codificación Hamming. Entonces, para la codificación Hamming tenemos el vector de datos, ¿sí? Y le vamos a invertir eso para poder hacer más fácil el proceso. Entonces este es el vector de datos, corresponde a estos datos, y cuando se invierte, pues entonces acá vemos el orden dato 1, 2, 3, 4 hasta el 12, ¿sí? Y cuando se invierte, entonces quedaría del 1 al 12. Listo. Ahora procedemos acá en el código, ¿sí? Se halla la cantidad de datos del tamaño que va a quedar el vector de Hamming, ¿sí? con los datos de Hamming, y luego se procede a llenar con este for en las posiciones de Hamming con ceros. Esto nos va a permitir hacer más fácil estos cálculos. Entonces determinamos el vector de Hamming pues con las posiciones. Entonces el vector de Hamming va a estar compuesto por los datos de Hamming, por los bits de Hamming, ¿sí? Que van a ir en las posiciones 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Ahí van a estar ubicados los bits de Hamming, y en sus intermedios irán ubicados los datos. Entonces dato 1, 2, 3, 4, se salta el bit de Hamming, 5, 6 y así sucesivamente hasta completar la cantidad de datos. Entonces lo que vamos a hacer para poder realizar más fácil, para determinar los bits de paridad más fácil, es que en cada posición de Hamming colocamos un 0 para que estos no interfieran en la cantidad de unos que se va a hallar por cada paridad. Entonces empezamos con la paridad 1, que va a corresponder al valor que tomará el bit de Hamming en la posición 1, el bit de Hamming 1. Entonces para la paridad 1 analizaremos un dato sí, otro no, un dato sí, otro no, un dato sí, otro no, y así sucesivamente hasta recorrer todo el vector de Hamming. Este es el vector de Hamming. Ahora para la paridad 2 empezamos desde la posición en la cual se encuentra el bit de Hamming, ¿sí? Entonces en Hamming 2, la paridad 2 me va a determinar el valor que va a tomar este bit de Hamming 2. Entonces desde la posición en la que está ubicado el bit de Hamming 2, tomamos dos valores sí, dos valores no, dos valores sí, dos valores no, dos valores sí, y así hasta que terminamos el bit de Hamming. Lo mismo estaremos haciendo para el bit de Hamming 3. El bit de Hamming 3 se ubica en la posición 4, entonces desde la posición 4 tomamos 4 bits sí, 4 bits no, 4 bits sí, 4 bits no, y así sucesivamente. Para la paridad 4, el bit de Hamming empieza en la posición 8. Empezamos 8 bits de Hamming, 8 bits del dato sí, 8 bits no, y así. Y lo mismo por último para la paridad 5. Entonces el bit de Hamming 5 está ubicado en la posición 16 y empezamos desde la posición 16 a contar 16 bits. En este caso, como el dato solamente,
el vector de los datos solamente tiene 17 posiciones en total con los bits de Hamming, entonces solamente analizaremos estos últimos dos para la paridad 5. Entonces empezamos a contar en cada paridad la cantidad de unos que hay. En esta paridad vemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Entonces es paridad impar, de modo que se representa por un 1. Entonces la paridad, ¿sí? El bit Hamming 1 corresponde a un 1. Ahora vamos para la paridad 2. Hay 1, 2, 3 y 4 unos. Paridad par corresponde a un 0. Ahora el bit de Hamming 3. Hay 1, 2, 3, 4 unos también. Paridad par corresponde a un 0. Vamos por la paridad 4. Hay 1, 2, 3 unos. Paridad impar corresponde a un 1. Y en la paridad 5 hay un solo 1. Por lo tanto es paridad impar y corresponde a un 1. Este proceso se hace a partir de este for. Entonces iniciamos en la posición inicial del recorrido, ¿sí? Es 2 elevado ahí, que digamos en el primer ciclo correspondería a 1, entonces 2 a la 0 sería 1, empieza en la posición 1. Empieza en la posición 1. Ahora la posición de los bits de Hamming, ese es para llenar un vector que me va a almacenar los valores, y estos valores que es la posición en la cual estará almacenado el bit de Hamming. Entonces esta posición bits Hamming me almacenará 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente dependiendo de los números de bits de Hamming que haya. Cantidad de unos para contar el ciclo cuántos unos hay y luego determinar el tipo de paridad, y el número de posición me irá contando en qué número voy analizando cada ciclo en la paridad. Entonces acá empezamos a analizar los datos y que me recorra ya dependiendo uno sí, uno sí, o si están y es igual a 2, entonces me recorre 2 sí, 2 no. Entonces esto me lo está haciendo mientras que el número de la posición sea menor que la longitud de los datos. Entonces mientras eso me analiza y ya me determina luego, me recorre el vector y me analizará cuántos unos están, cuántos unos hay. Y listo, para determinar si la paridad es par o impar, entonces la cantidad de unos le sacamos el módulo con 2, y si es diferente de 0, entonces es paridad impar, si no, el tipo de paridad es par. Listo. Ahora vamos a proceder, ya tenemos entonces en el vector P, ¿sí? En el vector P, que sería el vector P, tengo almacenados los datos de los bits de Hamming. Entonces vamos a a guardar ya los valores que realmente corresponden a estos bits de Hamming. Entonces los datos, ¿sí? Datos H, que es esta. Entonces datos H en la posición que indique la posición Hamming, la posición de los bits de Hamming, que era el que yo le había dicho que me guardaba 1, 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces en la posición 1 que empieza me le asigna la paridad correspondiente, o sea la paridad 1. Entonces ya en la posición, entonces cuando esté RCA2, entonces ya, o digamos cuando está RCA4, ¿sí? Cuando está RCA4 me va a indicar que entonces en la datos H en la posición 8, hágamelo igual a la paridad en la posición 4, ¿sí? Corresponde a esto, entonces H4 correspondería a 1. Listo. Y como al principio se había invertido los datos para poder hacer el análisis de esta forma, entonces se vuelven a invertir para que al transmitirlos se envíen ya en orden. Listo. Acá se le añade un error aleatorio, un error de forma aleatoria. Entonces primero hallamos la posición en la cual se le va a añadir el error. Entonces
se determina un número aleatorio entre 1 y la cantidad de datos que hay y la longitud del vector de los datos. Entonces esto me va a arrojar un número y vengo y en los datos, en la posición en la cual voy a introducir el error, le hago una negadora. Una inversora. Entonces si el dato era 0 me lo coloca en 1 y si el dato era 1 me lo coloca en 0 y ya luego procedemos a la decodificación. Entonces lo mismo, empezamos invirtiendo los datos para poder hacer el ciclo de forma correcta y acá en este PRX voy a almacenar la paridad recibida. O sea, tomo en cada posición de los bits de Hamming, tomo la paridad recibida y cada vez que tomo el dato, pues voy almacenando ese valor con ceros, ¿sí? Para que me vuelva a quedar de esta manera. Entonces, si este era un 1, lo almaceno en la paridad recibida y lo coloco en 0 para que ya luego cuando haga el ciclo no me vuelva a afectar el resultado. Y listo, después ya de tener la paridad recibida en un vector aparte, vuelvo a hacer el mismo ciclo de arriba para determinar qué tipo de paridad fue, qué tipo de, pues los bits de paridad que se recibieron. Y ahora hago la comparación de las paridades. Para la comparación de las paridades hago la XOR entre la paridad que determiné cuando me llegaron los datos y la paridad recibida que ya se había extraído antes de la decodificación. Y bueno, se hace este proceso para poder convertir el número a decimal. Entonces en la posición del error vengo, si me determina el error, entonces vengo y en los datos, en la posición del error, le invierto el dato para que ya quede corregido. Y por último, entonces extraigo ya los datos decodificados sin el bit de Hamming, sin los bits de Hamming, ¿sí? Entonces para eso acá comparo le saco el logaritmo, sí, o que a cada posición. Entonces cuando él me dé que esta comparación es 0, es diferente de 0, quiere decir que no era un bit de Hamming, no era una posición de Hamming. Entonces ahí voy a ir almacenando los datos decodificados y ya al final me quedan todos los datos guardados en este vector y los vuelvo a invertir para que me quede en el orden correcto y los muestro en el esquema. Entonces bueno, vamos a correr el dato y estos son los datos recibidos. Y listo.